¿Estamos listos para empezar? ¿Seguros? Bueno, no quiero que nadie se me duerma porque acuérdense que yo no los puedo despertar. Bueno, ¿qué estamos estudiando? Carta de Pablo a los Romanos. Estamos estudiando el capítulo 8. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de un solo versículo, del versículo 28. Sí, ese versículo que yo estoy seguro que muchos de nosotros lo tenemos memorizado, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme... No, ya se perdieron. Mejor déjenme explico yo, porque hablamos de 4 elementos de la seguridad que el creyente, aquella persona que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, tiene. Hablamos de la certeza. Pablo decía, y sabemos que tenemos una seguridad. Después, Pablo decía que a los que aman a Dios, y explicamos quiénes son esas personas que aman a Dios. ¿Por qué? De acuerdo a lo que la Biblia dice, no de acuerdo a lo que nosotros creemos. Porque yo estoy seguro que si vamos aquí afuera y le preguntamos a la gente, mucha gente va a decir que ama a Dios. Pero la manera de amar a Dios no es como nosotros creemos o pensamos, sino como la palabra de Dios establece. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el contexto en el que está hablando, en el versículo 6, dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, de acuerdo a eso, los que aman a Dios son los seguidores de Jesucristo, los que entienden que la única manera de accesar al Padre no es por ser bueno o por ser malo, sino porque un momento histórico de nuestra vida reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es todo. Eso es. Explicamos también cuando Pablo dice todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, Pablo no está diciendo que todo va a salir, es decir, que todas las cosas van a ser buenas. También experimentamos sufrimiento, frustraciones, dolor, etcétera. Pero sabemos que todas esas cosas Dios tiene un propósito y todas las encamina para que pueda ser una bendición a nuestra vida. Y lo veíamos, ¿verdad? Vimos varios ejemplos la vez pasada, como el caso de Daniel, ¿se acuerdan? Que lo mandan al foso de los leones y resultó ser toda una bendición. José, sus hermanos lo querían matar y luego lo venden, se va de esclavo, etcétera, y resulta que llegó a ser el segundo después de Faraón. ¿Sí? Manasés y otros ejemplos. Y terminamos diciendo, decía Pablo, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dijimos que Dios dispone que todas las cosas obren de manera conjunta para el bien de sus hijos, porque esto es algo conforme a su propósito. Y dijimos que el propósito de Dios lo íbamos a ver hoy. Romanos 8, verso 29 al 30, por favor, abran sus Biblias y si no, ahorita nos lo ponen en la pantalla. Romanos 8, 29 al 30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Está hablando de Jesús. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a ver y vamos a explicar cada punto de lo que dice este pasaje. Primero, quiero decirles que desde la iglesia primitiva, es decir, en el primer siglo, ha habido mucho debate con respecto a la posibilidad que un creyente en Jesucristo pierde o no su salvación. Es decir, esto que vemos ahorita, que de pronto, no, pues es que si cometes pecado, entonces pues ya perdiste tu salvación. Y bueno, desde el primer siglo había habido este debate, no es nuevo lo que de pronto se escucha. Sin embargo, la palabra de Dios enseña sin lugar a dudas
que toda persona que genuinamente ha reconocido a Jesús como su Salvador está eternamente salvado. No hay nada que esa persona pueda hacer para perder su salvación, así como tampoco hizo nada para ganarla. ¿Sí? Yo estoy seguro que estos versículos que vamos a ver es la expresión más clara y explícita de esta verdad que estamos hablando. Pablo aquí, en estos dos versículos, revela el patrón ininterrumpido de lo que pasa en la persona que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador hasta la eternidad. En dos versículos. Y ahorita vamos a ver. ¿Cuál es el propósito de Dios para los creyentes? Lanzaban una pregunta ahí en el chat de discipulado, ¿verdad? ¿Cuál es la meta de un hijo de Dios, no? Y pues ahí todos pusimos qué es lo que creemos, y yo estoy seguro que cada uno lo que puso tiene que ver. Pero el propósito de Dios para el creyente es conformarse a la imagen de Jesús. Fíjese lo que estoy diciendo. Dios escogió salvar a los creyentes de sus pecados con el propósito, como dice el pasaje, de que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo se hace? Pues eso es lo que vamos a ver. Fíjese, Dios está redimiendo para sí mismo una raza eternamente santa y semejante a Cristo. Tiene un propósito, que podamos ser ciudadanos de su reino y los hijos de su familia divina. Y este fue el plan desde el principio, y es lo que vamos a ver. Quiero irme cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva. ¿Cómo los creó? Perfectos, a su imagen y semejanza. Y cuando decimos perfectos, esa perfección de Adán y Eva era una perfección sin pecado, porque los había hecho perfectos, ¿verdad? Muy bien. Pero miren, Génesis capítulo 2, vamos a ver el principio. Génesis capítulo 2, versos 7 al 9. Y voy rapidito, porque si no, no voy a terminar. ¿Ok? Y quiero ser breve en las 3 horas y media que voy a estar enseñando. Génesis capítulo 2, versos 7 al 9 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Fíjense, y nos aclara dos árboles interesantes que estaban ahí. Uno, el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol dichoso. Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? Porque el día que del comieres ciertamente. Pero ojo, en el verso anterior nos está hablando que había dos árboles ahí, había muchos, pero dos que Dios decidió dejar sus nombres, y uno de ellos era el árbol de la vida. Ese árbol de la vida, si Adán y Eva comían de ese árbol, ¿qué pasaba con ellos? Se volvían eternos. Eso lo vemos más adelante en Apocalipsis, donde vuelve a aparecer este árbol. ¿Sí? Pero de ese no les había prohibido Dios que comieran. Pero sí les dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no coman, porque el día que coman de su fruto van a morir. ¿Qué era lo que Dios estaba buscando? Dios estaba buscando desde el principio una raza perfecta, es decir, santa, a imagen de Él. Eso es lo que Dios estaba buscando desde el principio. ¿Y qué pasó? Que Adán y Eva fueron a comer del árbol que les dijeron: de ese no comas. Fueron y agarraron. Ahora, ¿quién los instó a esto? La serpiente, Satanás. Miren,
Satanás lo que buscó hacer fue boicotear el plan de Dios. Es decir, esto es lo que tú quieres hacer. Pues no, fíjate que no, y no te lo voy a permitir. Entonces va y a esa raza perfecta, sin pecado, porque Adán y Eva en ese momento son perfectos, no tienen pecado. Dice, esta es la raza que tú quieres ser, vamos a cambiarla. Y dice en el capítulo 3, verso 1, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahí está sembrando la duda, sembrando la duda, poniendo en tela de duda lo que Dios había dicho. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y efectivamente Dios le dijo, el día que comieres ese fruto vas a morir. Ahora fíjense lo que hace Satanás, la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, contraponiendo lo que Dios ya había dicho. Y fíjense el peso que tenía, porque ¿qué pasó? Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como él. Entonces fíjense, Dios dice, voy a crear una raza santa y eterna, y les da la provisión porque les pone el árbol de la vida ahí. Es decir, si Adán y Eva hubieran comido ese árbol, se convertían eternos, perfectos, pero no, desobedecieron a Dios y comieron del árbol que Dios les había dicho que no comieran. En ese momento se pierde la comunión con Dios, porque ya hay pecado en su vida. Y entonces Dios dice, ¿sabes qué? Déjame quito el árbol de la vida, porque ahora, con esa imperfección y con ese pecado, donde coman, no hay manera de salvarlos. Y por eso dice más adelante en el relato que Dios quitó el árbol de la vida de ahí. Fíjense, verso 14, estoy en Génesis 3:14, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, ya está fincando responsabilidades, ¿verdad? Primero agarra a Eva, ¿dónde estabas tú? No, primero agarra a Adán, ¿dónde estabas tú? Dijo, no, pues la mujer que me diste. Y luego va con Eva y no, pues la serpiente, ¿verdad? O sea, todos dando excusas. Llega con la serpiente, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Quiere decir que posiblemente en ese entonces las víboras andaban paradas o volando. Imagínense de repente una boa constrictor ahí volando. Pues sí, puede ser, ¿verdad? Entonces, pero fíjense, el verso 15 es importantísimo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no cambió. Dice, y pondré enemistad, le está diciendo la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, pero no entre la serpiente, entre Satanás y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Qué importante es entender esto, porque sabemos que en la procreación el hombre es el que pone la semilla, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? Bueno, vamos a hacer una clase de biología aquí porque veo todavía con cara de guapo. No, el hombre es el que pone la semilla. En el espermatozoide está la semilla. La mujer pone el óvulo para que se fecunde. Pero miren lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo que va a poner enemistad entre Satanás, entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Desde Génesis capítulo 3, verso 15, Dios ya estaba dando una provisión. Y ya estaba explicando cómo iba a nacer Jesucristo. Que no iba a ser por una simiente de hombre, porque ustedes saben que el pecado se pasa de generación en generación por el hombre, por la simiente del hombre. ¿Qué hizo Dios cuando nació Jesús? Agarró a María, un vaso escogido, una mujer excepcional, escogida por Dios,
y el Espíritu Santo fecundó. Entonces no se pasó ese pecado. Desde aquí lo vemos. Entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces Dios deja claro cómo sería la provisión para llevar a cabo su plan. Un nacimiento por concepción divina a través del Espíritu Santo. Crear una raza, entonces a partir de ahí, crear una raza eternamente santa y semejante a Cristo. Pero ahora, lo importante, por lo que vamos a explicar, sin la posibilidad de que como hombres falláramos. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que la salvación en Jesucristo, estamos de acuerdo que no es porque seas bueno o seas malo, porque ninguno de nosotros somos buenos, ¿verdad? Pero Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ya hemos establecido que no es por buenas obras que uno va a llegar al cielo o a la presencia de Dios, sino por reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque si fuera por obras, pues entendamos que va a haber gente que tuviera muchas más posibilidades que otros, y eso sería de parte de Dios injusto. Por ejemplo, el que dé mucho dinero a los pobres y al Teletón, pues no, pues ese ya, ¿verdad? Se compró su pedazo de cielo. Y si tiene dinero para dar en todo el mundo, pues imagínense. Pues resulta que hasta el puesto le quitó a Jesús de reinar y ya se quedó él, porque es muy bueno. No, Dios no dice así. Dios dice que todos tenemos la misma oportunidad, no importa el contexto del que vengamos. Por eso dice que es por fe. Y hablando de la seguridad eterna, ya no hay manera de fallar. Ya no hay manera de fallar, porque no hay nada que yo pueda hacer para perder esa salvación. Entonces Dios está garantizando, ahora sí, que va a haber esa raza eternamente santa, y ahorita voy a explicar a qué nos referimos, ¿sí? A imagen de Cristo. Con la salvación, por gracia, no se puede ganar por las obras del hombre. Por lo que tampoco hay obras del hombre que puedan hacer nada para perder la gracia de Dios. En Efesios 1, 13 y 14, Pablo, hablándole a los efesios, les dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, lo que estamos hablando, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego explica y nos pone una analogía que todos entendemos, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Dios nos selló con el Espíritu Santo, y esa es la garantía de que formamos parte de su familia y que pasaremos la eternidad con Él. La culminación definitiva de esta raza que Dios está haciendo, de una nueva raza perfecta, no sin pecado, ojo. Cuando hablamos de perfección, ahorita voy a explicar, es porque Jesucristo nos perfeccionó, nos justificó. No es que nosotros nos justifiquemos a nosotros mismos. Todavía pecamos. Pero cuando yo accedí a la salvación en Jesucristo, esa sangre que se derramó en la cruz, es lo que Dios ve. Ya no ve mi pecado, sino ve la sangre de Cristo. Vea la diferencia entre confesar a Jesús como Señor y Salvador y no. Es muy diferente. Esta culminación va a ser con un cuerpo glorificado a la imagen de Cristo. Dice que llegará un momento, Pablo establece, que los muertos en Cristo resucitarán. Y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En ese momento, ahora se nos va a dar un cuerpo como el cuerpo de Jesús después de su resurrección. Y ya hemos platicado un poquito de eso, porque vemos a Jesús cuando resucitó, que comió, ¿verdad? Peces, etcétera. Pero también, miel, también atravesaba las paredes. Entonces,
quiere decir que el tiempo ya no va a ser un factor para nosotros. Cuando le explicaba esto a Albertito, él decía, qué padre, papá, porque mira, me gusta mucho la playa y me gusta ir a Disney, entonces voy a la playa y luego me voy a Disney el mismo día. Bueno, cada quien lo entiende a su nivel, ¿no? Le dije, bueno, más o menos así, pero te aseguro que ya no te va a divertir tanto eso. Entonces, Juan, el apóstol Juan, en 1 Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesucristo venga por su iglesia, ¿ok? Los creyentes, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Simplemente está confirmando lo que Pablo ya nos había dicho, de cómo vamos a recibir ese cuerpo glorificado. Ahora, déjeme le digo una cosa. Lo que estamos viendo ahorita, ¿sí?, es carne. Son aspectos doctrinales, ¿sí? Por eso necesitamos que sea Dios el que nos enseñe estas cosas, ¿sí? Esto es importante. Pablo dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, al final, Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, y ahí es donde es la culminación. Ahora sí somos perfectos, no nada más en lo interior, sino en el exterior también. No podemos ser sin pecado ahorita porque tenemos este cuerpo, esta carne que está diseñada para pecar. Pero va a llegar un momento histórico donde este cuerpo es transformado y ya no va a tener esa carencia. Somos perfectos internamente. Ahorita, cuando reconocimos a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento somos perfectos internos. Externo no se puede porque está todavía la carne. Pero va a llegar un momento donde interna y externamente vamos a ser perfectos. ¿Ok? Ya les platiqué toda la historia. Pero en medio hay algo importante, que es lo que está diciendo Pablo, que tenemos que ser transformados de gloria en gloria. Nos está hablando de un proceso de crecimiento espiritual que vamos a tener en esta tierra mientras se da lo otro. Por eso es que todos los que estamos aquí venimos ¿a qué? A ser transformados por la palabra de Dios. Queremos escuchar qué es lo que Dios tiene que decirnos. ¿Para qué? Para poder cambiar en nuestra vida lo que estemos actuando diferente a lo que Dios dice. Eso es una transformación. Eso es conformarnos a la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque queremos más actuar como Él. ¿Sí? Ahorita es tú me la haces, tú me la pagas, ¿verdad? Pero eso no era la manera en la que Jesús dijo. Pero ¿cómo puedo actuar como Jesús dice? Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Y luego Él dijo, sí, pero nomás tengo dos, ni modo que vuelva a poner, ¿verdad? Ya, dos, Él muere. No. Entonces, el punto es, ¿cómo puedo actuar yo así? Pues es un proceso, porque no es de la noche a la mañana. Es un proceso que se da a través de la palabra. Por eso aquí es donde cobra mucho lugar. Que una iglesia tenga una estructura de crecimiento espiritual discipulado. Donde puedan tomar al creyente, al bebé espiritual de la mano y lo pueden llevar en su proceso de niño, de adolescente, y una vez que sea adulto, que él haga lo mismo con otros. Por eso es importante. Por eso si usted se congrega aquí, lo invitamos a que se dé la oportunidad de entrar en este proceso de crecimiento espiritual, que es el discipulado. Acérquese con los responsables y ellos le pueden ayudar en esto. Dice Pablo en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir? No actúes como actúa la gente del mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es importante, porque Dios nos ha dado un raciocinio para poder pensar, meditar,
comparar y entender lo que es la verdad y lo que no es. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación se da por medio de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Este es un libro vivo. Y es la que hace la transformación. Por eso nos dedicamos a enseñar lo que la Biblia dice. Las opiniones de Alberto salen sobrando. Sus gustos, sus preferencias. ¿Qué dice Dios? Y a eso venimos, a escuchar qué es lo que Dios tiene que decirnos. Entonces, el propósito de haber sido salvados, de haber creído en Jesucristo, tiene que ver con conformarnos a la imagen de Él. En esta vida, moldear nuestro carácter como el de Él. Pero después, Dios se va a encargar de darnos el cuerpo como el de Él. Incorruptible, sin corrupción. Y el segundo punto es dar a Cristo la preeminencia. ¿Qué quiere decir eso? Dice el pasaje, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y usted sabe que en la cultura judía, el primogénito tenía una bendición especial. ¿Cierto o no es cierto? Dice, y usted si lee las genealogías, ahí ve, y el primogénito Bueno, ¿qué hizo Esaú? Vendió la primogenitura, ¿y qué hizo Jacob? Pues la agarró, ¿verdad? Y a la hora de la bendición dijo, no me la vas a aplicar, ¿verdad? Y se metió y se hizo pasar malamente, porque Dios ya tenía algo para él, pero querían la primogenitura, ¿sí? Es una condición de preeminencia. Bueno, el propósito de Dios, al hacernos semejantes a Cristo, creando una raza redimida, es que Él reine y tenga la preeminencia. Eso es. Es decir, nosotros no vamos a llegar a ser dioses. Vamos a ser perfectos, sin pecado, dice la Biblia, pero Él va a ser el Rey de reyes y el Señor de señores. Dice en Filipenses 2, 9 al 10, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, a Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Wow. Pablo en Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién? Jesús. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Eso es claro. ¿Qué queremos decir con esto? Por eso decimos que reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y si es nuestro Señor, debemos de obedecer lo que Él dice. Eso es lo que Dios está esperando. Obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la mejor manera de mostrar nuestro amor. Nuestros hijos, ¿de qué sirve que nos digan te amo, te amo, te amo si no nos obedecen? Muéstrame tu amor obedeciéndome. A lo mejor no me lo tienes que estar diciendo, mejor actúa. Eso es lo que buscamos. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ahora sí vamos a entrar al progreso de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? En el versículo 30, una vez que ya somos salvos, que ya reconocimos a Jesús como Señor y Salvador, ¿qué sigue en ese progreso? Muy bien, vamos a ver 5 elementos. Y viene la presciencia de Dios, la predestinación, el llamamiento, la justificación y la glorificación. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es la presciencia? Cuando hablamos de la presciencia de Dios, estamos hablando del conocimiento anticipado que Él tiene de las cosas. Él es Dios. ¿Sí? Ok. En el versículo 29 dice Pablo, porque a los que antes conoció. Y yo quiero decirle algo, ya lo he dicho.
Para Dios el futuro es historia. Fíjese lo que estoy diciendo. Para Dios el futuro es historia. Porque Él sabe todas las cosas. ¿Ok? Entonces, Él en su omnisciencia, en su todo conocimiento que tiene, Él ya conoce los que van a ser salvos. Fíjese, póngame mucha atención en lo que voy a decir, porque no quiero que haya un mal entendimiento de esto. Son doctrinas claves, fundamentales del cristianismo. Acuérdese, la epístola de Pablo a los Romanos establece un fundamento doctrinal, y aquí está estableciendo la presencia de Dios. Es decir, Dios ya sabe todas las cosas. Él ya sabe quiénes se van a convertir en seguidores de Jesucristo y quiénes no. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Dios está en la capacidad de ver el fin de la historia y mucho más allá, así como de conocer los detalles mínimos de los acontecimientos más insignificantes. Y voy a poner unos ejemplos. ¿Sí? En Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20, dice Pedro, fíjense: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía qué era lo que iba a pasar. Ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Ya sabía lo que Satanás iba a intentar. Ya sabía Dios que necesitaba una provisión. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, muy bien. En Hechos 2, Pedro mismo, en ese discurso de día de Pentecostés, verso 22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado, ¿qué? Dios ya sabía lo que iba a pasar. Jesucristo ya sabía lo que iba a pasar. ¿Ok? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Por ese conocimiento anticipado de las cosas, Dios ya sabía lo que iba a pasar antes de la fundación del mundo. Sin embargo, este es el punto medular. Esto no quiere decir que Él intervenga en las decisiones y elecciones que los hombres tomen. Ojo, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un libre albedrío, la elección de tomar nuestras propias decisiones. Ustedes están aquí porque ustedes tomaron la decisión de venir esta mañana, ¿cierto o no es cierto? Punto. Y así es toda nuestra vida. Toda nuestra vida nosotros vamos tomando decisiones, ¿sí? Muchas veces de pronto, ¿verdad?, escuchamos: es que ¿por qué Dios permitió que me casara con este? Pues a ver, tú tomaste tus decisiones, ¿verdad? O sea, no le eches la culpa a Dios, ¿no? Posiblemente si hubieras sido sensible y obediente a lo que la Biblia establece, a lo mejor no te hubieras equivocado, ¿verdad? Pero aún esas cosas Dios tiene un propósito. Ok, sí. Entonces, Él no interviene en las decisiones que nosotros tomamos. Él sabe todas las cosas, pero Él siempre deja que cada quien tome sus decisiones. ¿Por qué esperarse desde Génesis capítulo 3 hasta el nacimiento del Señor Jesucristo? Más de 4,000 años. Bueno, porque Dios no quiere intervenir en las decisiones que las personas toman. Él quiere que voluntariamente la gente le busque y le adore. Pero aquí entramos a otro punto. Estamos hablando de la presencia de Dios, el conocimiento de Dios anticipado de las cosas. Él conoce todo. Pero luego entramos a un punto más sensible, que es la predestinación. Que esta es una de las enseñanzas que muchas veces está mal comprendida.
¿Qué quiere decir predestinación? Destinar anticipadamente a una persona para un fin. ¿Sí? Ok. Porque dice el pasaje, y a los que predestinó. ¿Ok? Entonces sí hay una predestinación. Pero ¿cuál es? Uno de los errores más comunes en cuanto a la predestinación de Dios es creer que Dios elige y destina a unos hombres para que vayan al cielo y a otros hombres para que vayan al infierno. Ese es un error. Un error grave, doctrinal, que es una herejía. Porque no es así. No es eso lo que Dios está hablando. La predestinación de Dios tiene que ver con el creyente. Es decir, todas las cosas que Dios ya preparó de antemano para aquellos que vivan y disfruten de esto. Por ejemplo, me ha tocado escuchar que alguien dice, es que ya estaba predestinado que tú serías creyente. No, porque eso quiere decir que hay otros que ya están predestinados para ir al infierno. Y esto no es así. El concepto correcto es, era conocida por Dios tu salvación. Porque Dios conoce de antemano todas las cosas. Pero Él no decidió el que tú lo aceptaras o lo rechazaras. Eso fue algo personal. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner una analogía que estoy seguro que la vamos a entender. Cuando vamos a entrar a la universidad, muchos son los que presentamos el examen de admisión. Yo me recuerdo, yo estudié en la UDEM y había mucha gente presentando el examen junto conmigo. Yo hago una pregunta. ¿La universidad quiere que reprueben el examen? ¿Eso es lo que la universidad quiere, que reprueben el examen? No. La universidad desea que todos acrediten el examen. ¿Cierto o no es cierto? Perfecto. La pregunta. ¿Habrá algunos que reprueben el examen? Sí. Claro, va a haber gente que va a reprobar el examen. Mi pregunta es, ¿la universidad tuvo algo que ver en que algunos hayan acreditado el examen y otros no? No. Tampoco. No dependió de la universidad, dependió de cada estudiante. El estudiante se preparó, cumplió con los requisitos que decía y acreditó, está bien. Y al que no le importó, al que dijo, no, hombre, sí la hago, no sé qué, y llegó y no pasó el examen, ese es problema del estudiante, no de la universidad. ¿Sí? ¿Estamos bien en esto? Así es la salvación igual. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso dice en su palabra, 1 Timoteo 2:4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios, a través de la iglesia, le habla a la gente afuera, decirle, hey, estás confundido. Esto no es una religión, es una manera de vivir. Nada más en Cristo hay salvación. No hay otra, no es porque seas bueno o seas malo, entiende. Esto es lo que dice la Biblia. Pero se está hablando a la gente. Si la gente lo acepta o no lo acepta, es problema de ellos. Y ellos tendrán que darle cuentas a Dios. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Pero no quiere decir que Dios ya dijo, no, es que tú no vas a creer y te vas a ir al infierno. No, porque entonces iríamos en contra de Dios mismo. Dios dice que Él quiere que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Se fijan? Entonces, la predestinación de la que está hablando aquí no tiene que ver con que si te salvas o no te salvas. Tiene que ver con, ya tomaste la decisión de ser salvo, tengo predestinado todo esto para ti. Pero una vez que tú ya tomaste la decisión, no antes. Por eso dice en Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya hay bendición por acceder a la gracia, Jesucristo. Y Él ya tiene preparado, ¿qué? Todo lo que hemos estado hablando. Todo lo que hemos estado hablando, las bendiciones que Dios tiene para sus hijos.
Una vez que la persona toma la decisión de seguir a Cristo, entonces entra en lo que Dios ya preparó de antemano para sus hijos. En ese proceso de moldearse a la imagen de su Hijo, que es lo que estamos viendo. ¿Quedó claro? Presciencia, Dios tiene conocimiento de todas las cosas. Predestinación, no para la salvación, sino para el creyente. De cada uno de nosotros depende acceder o no a la salvación en Jesucristo. Llamamiento. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Hay un llamado externo, yo hablaba ahorita de esto, que Dios hace a cada persona por medio del Evangelio para que reconozcan a Cristo como su Señor y Salvador. O sea, Dios quiere que todos sean salvos. Entonces, cada vez que se predica la palabra, Dios le está hablando a la gente, hey, entiende, acepta a Jesús como Señor y Salvador. Ese es un llamado, pero es un llamado externo. El llamado que está hablando aquí Pablo es un llamado interno, que está haciendo referencia a seguir este proceso de moldearnos a la imagen de Cristo. Cuando se predica, yo estoy seguro, porque a mí me pasa, cuando se está enseñando y llega la palabra y estamos actuando de manera diferente a lo que estamos escuchando, hay algo interno que te dice, híjole, tienes que cambiar esta parte de tu vida, esto no está bien, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que nos está haciendo este llamado a decir, hey, te salvé, te rescaté, pero para que te conformaras a la imagen de mi Hijo. Es decir, para que entres en el proceso de crecimiento espiritual, no para que estés de calientabancas. ¿Me explico? Ese es el llamamiento al que Pablo se está refiriendo aquí. Dice, y a los que predestinó, también los llamó. O sea, ese llamado es el que tenemos. ¿A qué? Bien sencillo. Es un llamado a moldearnos a la imagen de Cristo, a crecer espiritualmente, a poner mis dones y talentos al servicio de Dios en la iglesia local, a dar de tus recursos para que la obra crezca y se desarrolle. Ese es el llamado que el Espíritu Santo de Dios nos hace cada vez que se predica la palabra. Ese es el llamamiento que habla aquí. Un llamamiento interno. Luego dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Se refiere a que gracias a la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, nuestro reconocimiento de Él como nuestro Salvador, somos aceptos delante de Dios. Es lo que yo explicaba. Somos justificados no por méritos propios, sino por Jesucristo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que hay con las personas que no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Todos somos pecadores. La única diferencia es que ahora Dios nos ve a través de la sangre de Cristo, que fue nuestro sustituto, que pagó por nuestros pecados en la cruz. Esa es la única diferencia. Tan sencilla, pero tan difícil de creer para muchos. Dice Romanos 3:23, estoy por terminar. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, fíjense, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente, no cuesta la salvación, como muchos la quieren hacer vender, ¿verdad? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la Biblia. 1 Corintios 6:9-11, mire, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, es decir, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego mire, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No es por sus buenas obras que fueron justificados y santificados, sino porque llegó un momento histórico en su vida que dijeron, soy pecador, perdóname, acéptame como un hijo tuyo, te reconozco como mi Señor y Salvador.
Ese es el punto. Por eso dice que a esos que predestinó, los llamó y los justificó. Y luego viene la última parte, que dice, a estos también glorificó. La glorificación pertenece al futuro. Sin embargo, mire el término que usa Pablo. Lo está poniendo ¿en qué tiempo? Pasado, glorificó. Porque Pablo está seguro que esto es una realidad de nuestras vidas, y eso es lo que nos debe de dar a todos la esperanza de que no importa la circunstancia por la que estemos atravesando, llegará un momento donde vamos a ser glorificados, donde se nos va a dar ese cuerpo que se ha prometido. Como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte miserable de mí? Llegará un momento donde vamos a ser liberados de esta carne y se nos va a dar ese cuerpo incorruptible. ¿Por dónde empieza todo? Por reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Una vez que ya está, ¿qué sigue? Moldearme, conformarme a la imagen de Jesús, ser cada vez más como Él. Y eso es un proceso. Eso es un proceso que nos va a durar toda la vida hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo en estos 2 versículos. Está hablando del propósito por el cual fuimos salvos y nos habla del progreso, es decir, el deber ser del creyente. Dios es pro crecimiento. A Dios no le gusta que no haya fruto. Cuando vio la higuera Jesús sin higos, ¿qué hizo? La secó. Digo, ¿para qué está ocupando espacio si no va a dar fruto? ¿Se fija? ¿Cómo le gustan las redes al Señor Jesús? Llenas de peces. No hemos sacado nada, échenla del lado izquierdo. Y dice que se les reventaba la red. ¿Por qué? Porque venía llena de peces. A Dios le gusta que demos fruto, que vayamos avanzando, que vayamos creciendo en todas las áreas de nuestra vida, pero principalmente en la espiritual. Para eso estamos aquí. Amén. Pues vamos a orar porque ya acabamos. Buen Dios y Padre Celestial, te quiero dar en esta mañana las gracias por esta oportunidad que nos has dado de juntos estudiar lo que tu palabra dice. Gracias por la claridad que tú nos das al irla estudiando y al irla compartiendo, y porque sabemos que eres tú el que nos la enseña, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos y amigos que está con nosotros en esta mañana, esta tarde ya. Yo te ruego para que seas tú el que hable a los corazones de cada uno de nosotros y que nos haga ver y entender esas áreas que tenemos que ir conformándolas, moldeándolas a la imagen de tu Hijo Jesús. Todo empieza por reconocerte a ti, Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Posiblemente ese es el primer paso que tendrán que dar algunos, otros ya dimos ese, pero tenemos que seguir comprometiéndonos contigo en el crecimiento, no tan solo mío, sino el de mi familia, en el de la iglesia. Dios, tú nos has puesto aquí con un propósito, que ese propósito se pueda cumplir en la vida de cada uno de nosotros, por favor. Gracias también por diezmos y ofrendas que se van a levantar, y yo te ruego para que tú las multipliques y que pueda salir para todos los proyectos que tenemos. Así es que tú suple todo lo que se requiere para este proyecto. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.